verlos a todos. Mil gracias por estar aquí. Esperemos que este tiempo lo súper aprovechemos en este seminario de código de red. Para dar inicio, me gustaría presentarme. Yo colaboro con Oscar Miranda, el maestro Oscar Miranda, ya desde hace varios años en el equipo de Smart Grid México y Effectio Energy Services. Y bueno, pues daremos inicio ya a este seminario. Me gustaría, no sé, Oscar, empezamos a presentar. Tú me dices. Te está silenciado. Estoy silenciado y estaba yo según saludando aquí a algunos. Pues saludo a todos, qué bueno que nos vemos, que me da gusto. ¿Qué hora es? Son las 6:35. Yo creo que empezamos, Evita, y ya que se vayan. Empezamos, claro. Tú tienes la presentación. Si me ayudas y yo, por supuesto, te presento para que demos inicio para los que no te conocen. Ok. Ahí voy. Ahí voy. Voy a tomar el control de la pantalla. De acuerdo. Pantalla. Bueno. Nuestro seminario de código de red tiene como objetivo, pues nuevamente hacer un refresh de todo lo que tenemos que cumplir con el código de red, que incluye, que no incluye. Le hicimos algunas adecuaciones del último que dimos gracias a las participaciones de todos. Entonces esperemos que esta vez sea nutrido. Recuerdo que estamos grabando la sesión para aquellos que no les dé oportunidad o quieran repasar. Va a estar publicada tanto la presentación, que está muy bien referida, como para hacer irse a la consulta directa en el manual de código de red. Es un material que puede ser de apoyo en el momento de consultar todos los requerimientos de código de red. Nuestro exponente, que pues ya varios de ustedes lo conocen, pero me gustaría de todas formas para quienes no, presentarlo, es el maestro Oscar Miranda, ingeniero en computación por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en administración de energía y fuentes renovables por el TEC de Monterrey. Es un CEM, Certified Energy Manager, por la Asociación de Ingenieros en Energía en Estados Unidos. Tiene una maestría en Inteligencia Artificial por la UNIR, diplomado en Inteligencia Artificial por la Universidad de Texas en Austin, diplomado de e-Government por la Universidad de Georgetown, diplomado de Estrategia, Innovación y Gobierno Corporativo en Tecnologías de Información por el ITAM. Profesional en el área de las redes eléctricas inteligentes, con más de 27 años de experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector energía en México y en Latinoamérica, de los cuales 22 años en CFE como subgerente de tecnologías de información. Pionero en el desarrollo y promoción de soluciones de red eléctrica inteligente en México y Latinoamérica. Cofundador y presidente de Smart Grid México y de LATAM Smart Community Alliance, vicepresidente del Consejo de Directores de la Global Smart Grid Federation, ahora Smart Energy Federation, y miembro del Comité Consultivo de Red Eléctrica Inteligente de la Secretaría de Energía en México y director general de Effectio Energy Services, empresa dedicada al desarrollo de proyectos y consultoría en gestión de energía, energías renovables y red eléctrica inteligente con aplicaciones de inteligencia artificial. Creador y director académico del primer diplomado de red eléctrica inteligente en México, que imparte Smart Grid México en colaboración con la Universidad Anáhuac, en donde dicta la mayoría de las clases, así como cursos y seminarios diversos de eficiencia energética, energías renovables, mercado eléctrico mayorista, código de red, evaluación económica de proyectos de energía y proyectos de sustentabilidad. Pues muchísimas gracias, Oscar, por el tiempo y pues adelante, iniciamos la sesión. Gracias a ti por la presentación. Ya nos tomamos un
unos minutos y ahí como que suena largo, pero ahí me disculpan un poquito la falta de modestia, pero es también pues para que se sientan cómodos en que pues ya tenemos un buen rato en el tema de la energía, particularmente de la energía eléctrica, aunque también muy metidos en todos los otros procesos de energía, también térmicos, etcétera. Pero sí digamos que Se fue el sonido, Oscar. Oscar, lo pusiste en mute. yo lo pongo a ver, ya. Ya te oyes, ya te. Me pongo no, me quito el mute y de repente se pone solito. Por ahí algo está pasando, yo creo, con el coanfitrión. Sí. Les decía que aunque nos tomamos unos minutos para la presentación larga, lo que queremos es que se sientan cómodos en que pues tenemos ya un buen rato en el asunto de la energía y más en la parte eléctrica, con una buena base de temas de digitalización y de optimización en términos de eficiencia desde el punto de vista digital, ¿no? Informático. Ahora ya también estamos muy metidos con la parte de inteligencia artificial para explotar los datos masivos que genera la información de la medición, principalmente de medición de calidad de energía y poder encontrar patrones en el consumo o patrones en el uso y poder identificar posibles fallas previamente a que éstas se materialicen. Entonces, pues en eso andamos, ¿no? Entonces, ya específicamente el tema de código de red, también, ¿no? Hemos estado trabajando en ello desde hace 4 o 5 años, hemos hecho muchos diagnósticos de código de red con estudios de calidad de energía a ya una cantidad importante de empresas, no nada más la parte de los diagnósticos, sino que también automatizamos el proceso desde la medición, la parte de Internet de las Cosas con las redes de datos, las bases de datos y luego las explotaciones con herramientas de base de datos, de ciencia de datos y herramientas en web para poder presentarle al usuario o al cliente pues un panorama digerido en indicadores y en gráficas de lo que sucede en el entorno eléctrico. Y todo eso pues lo hemos hecho alrededor de los proyectos de código de red. Entonces, pues vamos viendo, vamos platicándolo con ustedes y la idea es que pues aprovechemos esta tarde para actualizarnos o volver a conversar sobre estos interesantes temas. Si tienen alguna duda, algún comentario, ahí pueden en el chat ir poniendo sus preguntas o sus comentarios, sus inquietudes y las vamos respondiendo. Dicho eso, ahora sí nos arrancamos. Estamos hablando de la resolución 550 del año 2021. Esta resolución se publicó en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2021. Entonces, digamos que si consideramos su periodo de transitorio para la implementación, que fue o es de 24 meses, pues es una resolución que ya todos los centros de carga deberían estar muy avanzados en su implementación y cumplimiento, porque a partir de diciembre, digamos más bien a partir de enero del próximo año, pues ya podría haber una verificación por parte de la CRE y el cumplimiento debería de ya estarse dando, ¿no? Entonces, pues es interesante hacer estos repasos, estos seminarios o volver a tocar base, porque vienen las fechas, los plazos transitorios ya se empiezan a cumplir. Bueno, un poco de lo que comentaba Eva hace un rato, en términos pues de la preparación que tenemos y también algunos socios, clientes con los que hemos trabajado, eso me lo salto. El código de red, aunque le llamamos coloquialmente código de red, y en términos generales así se llama, pero como
una versión reducida del nombre. Son las disposiciones administrativas de carácter general que regulan los criterios y requerimientos técnicos en calidad de energía que deben cumplir los participantes en el sistema eléctrico nacional, ¿no? Estas resoluciones hablan de criterios y los criterios se centran en eficiencia, calidad, disponibilidad, continuidad, seguridad y sostenibilidad del sistema eléctrico y aplican para todo el sistema eléctrico. Hoy específicamente nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con los centros de carga, que son los usuarios en media y alta tensión. Hay una sección de código de red para plantas de generación, otra que toma específicamente temas de digitalización, de ciberseguridad y de tecnologías de información. Se habla también mucho de la planeación y del control del sistema eléctrico nacional, temas que debería de atender el SENACE, ¿no? Por ejemplo, o junto con transmisión, distribución en la CFE. O sea, hay temas más hacia la parte gobierno, ¿no? Ahora CFE y SENACE, algunos aspectos de la Comisión Reguladora de Energía y también algunos otros temas para plantas de generación y para centros de carga. Nos vamos a concentrar a los centros de carga. Y particularmente mucho de lo que vamos a hablar tiene que ver con los criterios de calidad de la energía, de calidad del servicio, pero particularmente vamos a ver calidad de la energía eléctrica. Es una disposición administrativa y como toda disposición administrativa habla de criterios o requisitos obligatorios. No son interpretables, no deberían de prestarse interpretación y tampoco son opcionales. Son completamente obligatorios y si no se cumplen, pues ahí puede haber sanciones, como cualquier otro requisito regulatorio del Gobierno de México, ¿no? En este caso, esto es una regulación para los usuarios de la energía eléctrica, si no la cumplen, o los usuarios o los participantes en la industria, ¿no? Generación, transmisión, distribución, control, pero también en el uso. Si no se cumple, se tienen contempladas algunas sanciones y pues la verdad es que no queremos hablar mucho del tema de las sanciones, pero sí es importante recordar que no es opcional, entonces hay que tener mucha atención en entender de qué se trata para poder instrumentar las acciones que me van a llevar a cumplir y alejarme de esa posible sanción que podría ser del 2 al 10% de los ingresos brutos percibidos el año anterior o de 150,000 a 200,000 salarios mínimos, que sí es una cosa importante. Claro, no siempre son tan grandes, ¿no? Dependerán del tipo de infracción y de esa infracción, el impacto que esa falta o ese incumplimiento genere al sistema eléctrico o a los usuarios del sistema eléctrico. A partir de ahí, pues se supone que la Comisión Reguladora de Energía tendría que valorar y definir cuál es el nivel de la sanción. Entonces podría ser menos, ¿no? Pero también podría ser esto. Entonces hay que tener cuidado con el asunto. Por ahí ahorita veo una línea azul aquí en pantalla. No sé si todo el mundo la ve. Sí, sí la vemos. Yo creo que la dibujaste ahí accidentalmente. No, yo no, Dice pero algo. O a ver, alguien, ¿no? No sé si alguien pueda hacer eso. a lo mejor alguien, pero ya la borré, mira, yo ya la borré. De acuerdo. Listo, Ya se borró. seguimos. Los criterios están contenidos en un manual, ¿no? Un manual de regulatorio, pero voy a abrirlo por ahí. Híjole, no me lo preparé. En un segundito lo abro para que lo veamos más. No voy a leer el manual, pero lo que quiero es que lo vean para que se den una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Este es el manual regulatorio. Es el acuerdo, es la resolución donde se publica el acuerdo. Y el acuerdo
es el que habla de todos los criterios de código de red y está organizado por capítulos. El capítulo 4 es donde nos vamos a concentrar un poco el día de hoy, que es el de los centros de carga, y también su manual regulatorio, que es en donde se aterriza ya con más detalle todo lo que hay que entender y hacer sobre el asunto de los centros de carga, y está hasta el final del manual. Entonces, por eso me estoy viniendo hasta el final. No es mucha la cantidad de hojas que tendríamos que leer si nos concentramos nada más en la parte de centros de carga. Si nos concentráramos, por ejemplo, en la parte de centrales de generación, pues sí hay más información que leer. Pero en la parte de centros de carga, digamos que son algunas páginas, pero sí tendríamos que ser cuidadosos en entenderlas, que es lo que vamos a tratar de hacer hoy, Fernando. Aquí empieza. Manual regulatorio de requerimientos técnicos para la conexión de centros de carga al sistema eléctrico nacional. Este es el manual, ¿no? Este es el en el que nos vamos a concentrar. Y la primera pregunta que surge por ahí es, oye, pero pues había un documento, una versión del código de red del año 2016, cuyo plazo para el cumplimiento, para que las empresas cumplieran, vencía 3 años después, digamos por ahí del año 2019. Oye, pero ¿qué debo de hacer? ¿Atiendo el anterior o ya si no lo atendí, atiendo nada más el nuevo, el de diciembre del 21? Y ya me olvido del anterior? Y bueno, lo primero que dice el documento es que no, que hay que atender los dos, porque son complementarios. Y del primero incluso cita el párrafo donde se especifica que hay que cumplir y que dan 3 años de plazo para cumplir, y además dice que hay que cumplir lo anterior y lo de ¿no? Entonces, pues no hay de que no cumplir lo anterior y ahora ya nada más me concentro en lo nuevo, ¿no? Sí, les compartimos el manual, Javier, que por ahí vaya les vamos a compartir una liga. Este está publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2021, pero aún así lo compartimos. Entonces, viendo un poquito a detalle el manual, hablamos de que son una serie de criterios y viene la definición de cómo se debe de entender, leer y atender cada uno de estos criterios, ¿no? En la presentación que traigo por aquí, pues ya los tenemos aquí más a la mano. Entonces, los criterios son estos, criterio 2.1 es el de tensión, que se refiere a que los centros de carga se deben de mantener conectados en tanto las variaciones de tensión se encuentran dentro de un umbral, límite máximo, límite mínimo, superior e inferior, y mientras el voltaje no exceda esos umbrales, esos límites, el centro de carga no se debería de desconectar. Eso es para tensión, para frecuencia, son muy similares, en un momento ya los vemos a más detalle. Hay otro criterio relacionado a las corrientes de cortocircuito, el 2.3. El 2.4 está relacionado al cumplimiento del factor de potencia. 2.5 protecciones, 2.6 control, intercambio de información 2.7 y calidad de la potencia 2.8. Depende la demanda que yo tenga contratada con mi suministrador, con la CFE o con el suministrador con el que yo tenga contrato de suministro. Depende de esa demanda contratada. Yo voy a ver si soy un centro de carga que tengo una demanda mayor a 1 mega o menor a 1 mega. Si es mayor a 1 mega, me aplica prácticamente todos los criterios, así como a los centros de carga conectados en alta tensión. Si la demanda contratada es menor de 1 mega, hay algunos criterios que no aplican, pero no son tantos, para que tampoco nos confiemos. O sea, todo lo relativo a tensión, frecuencia, cortocircuito, protecciones y bueno, algunos de calidad de potencia, ya vamos a ver cuáles.
aplican incluso a los de media tensión con demandas menores a 1 mega. Pero todos los demás criterios o el conjunto completo aplica para todos los de mayor a 1 mega y alta tensión, ¿no? Entonces ahí pues hay que tener cuidado con cómo lo vamos leyendo. Aquí nada más hay una anotación, no me voy a ir tan rápido para que las vayamos viendo. Calidad de potencia específicamente se refiere a lo relativo a desbalance de corriente y de tensión, fluctuaciones de tensión de las que le llamamos flicker, ya vamos a ver cómo se caracterizan, distorsión armónica, la distorsión armónica de demanda. Ya ven que podemos leer en un medidor electrónico con calidad de energía, en un analizador de redes me puede dar distorsión armónica de corriente, me puede dar distorsión armónica de voltaje, a veces da distorsión armónica de demanda, pero es muy raro. Generalmente la tengo que calcular, ahora ya vamos a ver cómo hay que calcularla, y sobre esa distorsión armónica de demanda se establece el criterio, además de las diversas componentes armónicas de la segunda a la 50ª componente. Entonces, esta es la parte de calidad de potencia. A veces metemos a la bolsa de calidad de potencia el factor de potencia, no necesariamente, ¿no? Ese no es calidad de potencia, pero digamos que si no somos tan puristas, pues metámoslo a la bolsa, porque también es un criterio importante que hay que cumplir. Ahora vamos a ver cómo. Respecto a la tensión, en este criterio y en el de frecuencia, me voy a detener un poquito más a explicar porque de repente hemos visto que hay mucha confusión. Hay empresas que están midiendo los niveles de voltaje, cosa que es correcto, pero no están midiendo o considerando desconexiones. Y estos criterios tratan de medir desconexiones. Incluso voy a regresar aquí al manual para leer el párrafo tal cual, ¿no? Dice, en el estado operativo normal y se ve desde un punto de vista de tiempo permanente y también temporal. Si el sistema eléctrico está en estado operativo normal, entonces esto aplica como en un tiempo permanente. Pero si lo tenemos en un estado, por ejemplo, de alerta, cualquier estado que sea diferente al normal, entonces por 20 minutos aplica otro umbral. Y lo que dice es así, los centros de carga deberán seguir conectados ante variaciones de tensión de manera permanente y de acuerdo con los rangos de la tabla. Vamos a ubicarnos en el último renglón, en el de 13.8, 14.49 y 13.11. Voy a regresar a mi presentación. Es el último renglón acá de la primera tabla. Entonces, lo que trata de medir el criterio o de prevenir es que un centro de carga no se desconecte si el voltaje sube, digamos, ya está subiendo. La nominal es 13.8 y la CFE me está enviando una señal de voltaje, por ejemplo, de 14.5. Pues está bien, o sea, no ha pasado mi límite máximo de 15. Yo no me debería de desconectar. ¿Por qué me desconectaría? O sea, me desconectaría porque probablemente mi proceso industrial requiere ciertos parámetros de calidad de energía y ese voltaje alto me afecta y entonces el equipo de protecciones en la subestación principal detecta esa subida de voltaje y se desconecta, ¿no? Para prevenir que tengamos un problema en algún equipo fino, ¿no? De operación que se vea afectado por ese voltaje alto. Sí, pero no te desconectes en tanto no suba de 15.000 volts, ¿no? De 15 kilovolts. Si no ha subido de 15 kilovolts, entonces aguanta. Ok, pero ya está en 15.1. Ok, ¿me tengo que desconectar? No, o sea, puedes, pero no tienes. O sea, si aguantas más porque tienes a lo mejor
equipo que no es tan delicado o porque tienes reguladores de tensión y no pasa nada, tú puedes soportar más, está bien, pero lo que sí debes de hacer es no desconectarte antes de esos 15,000 volts. Y en el umbral bajo funciona igual, o sea, hay mucho equipo o muchos procesos industriales que con un bajo voltaje funcionan mal, ¿no? Equipo que falla, se para o para algún sistema de protecciones interno, etcétera. Puede haber algún problema en la operación de la empresa. Entonces yo podría programar mi regulador mi relevador de protecciones, ajustarlo, el término correcto es el ajuste. Entonces yo podría establecer un ajuste en el que le digo, bueno, a los 12,000, perdón, a los 13,000, no sé, 400, desconéctate. Eso es incorrecto. Tendría yo que aguantar mínimo 13,100 y a partir de ahí hacia abajo sí ya me puedo desconectar. En un tiempo permanente, si esto sucede cuando el sistema eléctrico está en un estado diferente al normal, en un estado operativo diferente al normal, y eso tiene que ver con los diferentes estados operativos del sistema eléctrico en términos de el margen de reserva, y esto pues lo controla el SENACE, pero cuando ya estamos en un estado diferente, podría hasta por 20 minutos aguantar un poquito más, ¿no? O menos, ¿no? Dependiendo si es umbral alto o bajo. ¿Y qué me mide ese criterio no desconectarme? ¿Cómo lo voy a saber? Pues verificando ajustes de relevadores de protecciones. Ajustes de protecciones, ¿dónde? En el punto de conexión, así de simple. ¿Sale? Un criterio, o sea, los indicadores vamos viendo ya desde el punto de vista de cómo se sistematizaría esto. Yo tendría un tablero de indicadores de código de red en el que, y por ahí dicen, ¿cómo será un tablero de indicadores de código de red? Pues algo así como esto, ¿no? Donde tengo mis diferentes indicadores, los umbrales, los niveles, y rojitos y verdes si cumplo o no cumplo, ¿no? Y ese tablero de indicadores no debe de alarmarse o ponerse en verde o en rojo nada más por el voltaje. Lo tiene que hacer en función de la desconexión, ¿sale? ¿Duda hasta aquí en este? Es importante entenderlo a profundidad. ¿Hasta aquí vamos bien? De mi parte, sí. Perfecto. Bueno, pues ahí van poniendo en el chat si hay alguna duda y la vamos viendo. De esta misma manera hay que entender el de frecuencia. También lo tenemos para un tiempo permanente y la frecuencia ahí puede oscilar 1 Hz arriba o 1 abajo del nominal de 60 Hz. O sea, yo puedo estar leyendo, no sé, 60,5 Hz, 60,7, y debería de no desconectarme. Oye, pero yo tengo equipo muy fino. Bueno, tendrás que implementar algún sistema que te ayude a controlar esos fenómenos de calidad de potencia, o de fluctuaciones de frecuencia, para prevenir que tu equipo no se descomponga, pero no te desconectes. Tienes que permanecer conectado. Oye, pero si sube arriba de 61 ya no es normal. Ok, desconéctate. Si es que te tienes que desconectar. Si tú puedes aguantar, aguanta más, ¿no? Y lo mismo es para estado del sistema eléctrico nacional diferente al normal, al estado operativo diferente al normal, hasta por 30 minutos. Son 2,5 Hz arriba y 2 abajo. Por ahí tenemos una pregunta. Todo bien, dice Sonia. Muy bien. Y seguimos. Entonces, de la misma manera, lo que voy a contar aquí son desconexiones. Yo puedo contar desconexiones si tengo de alguna forma la posibilidad de estar midiendo en el punto de conexión y ubicar con recibiendo información digital del relevador de protecciones, tienen
normalmente tienen salidas digitales, yo podría estar leyendo cuándo hubo una desconexión y por qué se dio la desconexión. O me conecto a un relevador más electrónico, podría ser incluso a través de protocolo Modbus o algún otro protocolo, o lo puedo hacer leyendo los medidores, los analizadores de red, estando en el punto de conexión. Puedo leer voltaje y puedo leer eventos. Pero donde lo debo de verificar es en los ajustes. Donde tengo que garantizar que esto se está cumpliendo es en los ajustes de las protecciones. Y eso se hace en la actividad que se llama coordinación de protecciones. Entonces yo debo de haber hecho mi coordinación de protecciones y debo de tener documentados los ajustes de las protecciones y esa es la manera en que le puedo garantizar a la CRE que estoy atendiendo el criterio. Si los ajustes de las protecciones no van por ahí, están en otro sentido, por ejemplo, que si me desconecte con una fluctuación de voltaje o de frecuencia diferente a la contenida en el código de red, entonces no estoy cumpliendo con el código de red, ¿no? Hay, la medición es importante, yo puedo contar incluso desconexiones, pero la verificación se va a hacer en los ajustes de los relevadores de protecciones. Protecciones en el punto de conexión y luego me preguntan, oye, ¿qué pasa si yo no tengo protecciones en el punto de conexión? Híjole, pues hay que poner, ¿no? O sea, el primer criterio es que debe de haber protecciones en el punto de conexión. O sea, los centros de carga deben de tener protecciones en el punto de conexión por aquí. Los puntos de conexión de los centros de carga en la Red Nacional de Transporte y en las redes generales de distribución deben contar con esquemas de protección. En tanto, bla, bla. De repente alguien me dice, oye, tengo yo unos fusibles, ¿no? Pues sí, o sea, hay empresas que aunque tienen demandas altas, cargas altas, no tienen relevadores de protección electrónicos, lo tienen a través de fusibles. Y con eso puedo cumplir, pues no, porque no puedes ajustarles los criterios que te está pidiendo el código de red. Ahí lo que tendríamos que tener es una subestación que tenga su relevador de protecciones a la que le puedas aplicar esos ajustes, ¿no? Tenemos una pregunta, Oscar, de F. Vaquero. ¿Cómo se entera el equipo si es condición normal o emergente y cambiar ajustes? Y Javier Armando nos pregunta, ¿por qué los rangos son asimétricos? Los rangos son asimétricos, pues por las condiciones. Mira, voy a ir a la tabla para más o menos ubicar de lo que se trata. En la parte del voltaje es en el estado normal, en el estado operativo normal, es más o menos 5%. Sin embargo, en la otra, esta de temporal, creo que no, creo que sí varía. No, también es simétrico más o menos 10%. La que es asimétrica es la de frecuencia. Por las condiciones del sistema eléctrico nacional. La frecuencia está más en función del balance entre la oferta y la demanda de energía. Si tenemos más generación que consumo, entonces vamos a tener que sube la frecuencia. Si tenemos menos generación que consumo, la frecuencia baja. Y esto es en todo el sistema eléctrico. Es un tema complejo que el SENA se maneja con los sistemas SCADA, de hecho con el EMS a nivel nacional, todos los sistemas de control y la operación de las áreas de control, el estar permanentemente atentos a ver qué plantas tienen que entrar, cuáles se pueden apagar, unidades de generación. Todo esto lo hacen en tiempo real o casi real, a efectos de mantener la frecuencia constante, pero no siempre sucede así, a veces hay problemas, ¿no? Y estadísticamente se sabe que vamos a tener en condiciones normales una operación entre uno arriba y uno abajo, pero en estados de alerta podríamos tener 2.5 arriba y eso no implica que
que tengamos que desconectarnos, ¿no? O sea, que vayamos a tener un problema al interior de la industria, puede ser, pero tienes que aguantar hasta por 20 minutos. No, en este caso 30 minutos, ¿no? Y hacia abajo 2 Hz. Y es pues por las condiciones en que se presentan estos eventos de subir y bajar la frecuencia con base en el balance que se va dando. Y la Y otra es la cómo otra pregunta, cómo se entera el equipo si es condición normal o emergente y cambiar ajustes. pues esto se entera el SENACE y lo publican en la página del SENACE, ¿no? Normalmente ya, si se meten al SENACE van a encontrar mucha operación y van a ver que el SENACE está actualizando las condiciones del estado del sistema eléctrico nacional, y hay que pues estar atentos a eso. Lo que sí, como les decía, enfóquense en los ajustes de las protecciones. O sea, si ustedes aseguran que sus protecciones estén ajustadas con base en estos criterios, pues no van a tener problema, ¿no? Por ahí, el estado operativo no normal o diferente al normal, sí es complejo, ¿eh? Yo la verdad no necesitaríamos estar recibiendo esa información de manera automática del SENACE, y eso solamente lo veo para centrales de generación o centros de carga muy grandes, ¿no? Automatizar este cumplimiento va a ser relativamente fácil para la parte permanente. Para la parte temporal no lo veo tan así, ¿no? Pero sí puede ser a través de temporizadores, ¿no? O sea, si la frecuencia subió a 2 Hz, tiene que ser solamente por 30 minutos, ¿no? O sea, eso también lo puedes ajustar sin problema en el relevador de protecciones. Nos comenta Gabriel que es correcto solo centrales o cargas grandes. Así es. Sin embargo, todo mundo tiene que concentrarse en los ajustes de sus protecciones. Yo les voy a platicar en mi experiencia. La verdad es que hay muy pocas empresas en media tensión que tienen un sistema de protecciones adecuado en el punto de conexión. Muchas que tienen demandas bajas o no son tan grandes las empresas, no tienen una subestación principal, tienen derivados en el punto de conexión, y luego se van a tableros secundarios donde tienen transformadores y tableros que no necesariamente tienen incluso equipo de protección capaz de recibir ajustes de este tipo, ¿no? Entonces, esas subestaciones se deberían de modernizar. En centros de carga de media tensión, ¿a partir de qué rango de demanda están obligados a instalar un esquema de protecciones? Nos pregunta Miguel González. Todos están obligados. Me voy a regresar un poquito aquí está. La parte de protecciones se aplica para centros de carga con demandas de menos de 1 mega y de más de 1 mega. Y para centros de carga en alta tensión. O sea, media tensión, menos de 1 mega, más de 1 mega y en alta. Este es parejo. Lo único que no aplica para menos de 1 mega es el de factor de potencia, que ya lo vamos a ver. Y de calidad de energía no les aplica distorsión armónica ni flicker. Desbalance sí les aplica. ¿Sale? Pues yo les diría, no se confíen tanto si el centro de carga es de menos de 1 mega, porque hay mucho que sí les aplica. Bueno, vamos al de cortocircuito. Este es otro interesante que a veces no se entiende bien o se aplica de una manera equivocada, ¿no? Es importante tener estudios de cortocircuito, por supuesto, pero el tener un estudio de cortocircuito no te garantiza que estás cumpliendo el criterio. Lo que te garantiza que estás cumpliendo el criterio es, y vamos a ahondar más en el tema, a ser más enfáticos, lo que te garantiza que estás cumpliendo el criterio es que estás enterado de la corriente de cortocircuito que publica el SENACE si eres usuario en alta tensión, o que publica CFE Distribución si eres usuario en media tensión,
¿estás enterado de cuál es la corriente de cortocircuito en el punto de conexión, en tu punto de conexión? O sea, en la subestación a la que tú estás conectado, y esa corriente de cortocircuito la ocupas para los ajustes de las protecciones y para el dimensionamiento del equipo eléctrico. Oye, yo tengo unos estudios de cortocircuito. Ah, pues está perfecto, qué bueno que los tengas. Tú tienes que tener una memoria técnico-descriptiva muy completa con diagramas unifilares, con tu minuta de la coordinación de protecciones, los resultados de los estudios de cortocircuito y todo lo que puedas tener. Está muy bien, pero simplemente por tener el estudio de cortocircuito no estás cumpliendo. Cumples si garantizas o aseguras que estás teniendo esos ajustes de protecciones acordes a la corriente de cortocircuito que te toca en tu punto de conexión. Y regresamos otra vez al tema. Hay que tener protecciones en el punto de conexión, ¿no? O sea, es importante. Oye, ¿cómo le hago? Bueno, pues hay diferentes elementos, ¿no? O sea, ahora ya se pueden comprar unas subestaciones compactas pequeñas, ¿no? Donde entra la acometida de la CFE, recibe la subestación compacta y puede derivar a 3 o 4 transformadores. En esa subestación compacta hay que poner el equipo de protecciones, ¿no? Y asegurar que los ajustes estén correctos, ¿no? Entonces, es la manera de atender este criterio. También ocupamos la corriente de cortocircuito para hacer el cálculo de la impedancia relativa. Las corrientes de cortocircuito en los puntos de conexión pues, son diferentes, depende de cada subestación a la que estemos conectados. Y esa corriente de cortocircuito más, o la divido, ¿no? La tomo y la divido entre la corriente máxima de carga, me va a dar la pauta para conocer la impedancia relativa de mi punto de conexión y a partir de ahí ubicar ciertos umbrales que vamos a ver más adelante para ver cuál es el nivel de cumplimiento que debo de considerar para la distorsión armónica, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que conocer estas corrientes de cortocircuito, es importante. Dimensionamiento de equipo, ajuste de las protecciones y el cálculo de la impedancia relativa. Y Tomás Reyes nos pregunta, ¿se ha dado el caso en el que el estudio de cortocircuito realizado por el usuario difiera por lo publicado por el SENACE? No debería, o sea, podría ser, pero ahí el estudio de cortocircuito que hace el usuario va del punto de conexión hacia adentro y debe de considerar la corriente de cortocircuito que publica el SENACE. O sea, el estudio de cortocircuito del usuario no podría existir si no conoce la corriente de cortocircuito del punto de conexión. Podría tener alguna equivocada o alguna no actualizada, porque estos documentos se actualizan periódicamente. Podríamos estar trabajando con una corriente de cortocircuito anterior, pero si analizamos o si verificamos lo que publica el SENACE para alta tensión y CFE distribución para media tensión, esas corrientes de cortocircuito las deberíamos de considerar para el estudio de cortocircuito en el punto de conexión del centro de carga y ya de ahí para abajo, ¿no? Hacia las diferentes subestaciones. Podemos hacerlo de las subestaciones, pero cuando lleguemos al centro de carga requeriremos la del punto de conexión. Esa sí es la que publica el SENACE. Si tenemos otras porque es un error, ¿no? O sea, es anterior o es una confusión, hay algo que no hemos consultado bien. Ok. Y luego viene la parte de factor de potencia. En el factor de potencia, este tema es interesante porque choca un poco con la normatividad para el cálculo de la tarifa de la CFE. La CFE te penaliza, te aplica, la palabra correcta no es penalizar, sino más bien te aplica un recargo si tú tienes el factor de potencia abajo de 0.9 y si lo tienes arriba de 0.9 te dan una bonificación. Entonces, si lo tienes en 0.92, 0.93, 94, te bonifican y eso te da la impresión de que estás muy bien, pero
No necesariamente, porque para el código de red el límite es 0.95. Tienes que estar arriba de 0.95 y no en el promedio. Tienes que estar arriba del 0.95 el 95% de las lecturas realizadas en un mes. O sea, solamente tienes chance de estar abajo del 0.95 el 5% del tiempo en un mes, con lecturas 5 minutales. Y esto no es fácil, entonces sí se requiere tener un control fuerte de potencia reactiva, inductiva, capacitiva, para poder tener el factor de potencia bajo, ¿no? Eh, Normalmente vamos a encontrar factores de potencia, pues a lo mejor buenos, pero cuesta trabajo tenerlo arriba de 0.95, ¿no? Entonces hay que tener ahí cuidado. Hacer las lecturas por un mes tienen que ser 5 minutales y sacar bien su estadística, ¿no? Les voy a mostrar, por ejemplo, por aquí, a ver qué tengo. Déjenme ver, déjenme ver. Esta, por ejemplo, es una gráfica de... Son gráficas de potencia reactiva, la azul. Perdón, discúlpenme. Potencia activa, la azul. Potencia reactiva, inductiva, la verdecita esta de en medio. Y potencia reactiva, capacitiva, la verde de abajo. A ver, vamos a ver aquí, por ejemplo. ¿No? O sea, hay que hacer una buena caracterización de lo que estamos leyendo para poder ubicar que mi factor de potencia se encuentre arriba de ello, ya les diría 0.97 o 98, porque el 0.95 nada más es por 10 años, que esto empezó en 2016 con la primera versión de código de red, solamente están dejando 10 años para 0.95 y a partir de 2026, ¿no? ¿Cuánto falta? 3 años más. Ya va a ser 0.97. Entonces nosotros normalmente calculamos para ajustar arriba de 0.98 y qué potencia reactiva necesitaríamos inyectar capacitiva para poder compensar la inductiva y, digamos, matarla y que tengamos un factor de potencia casi 1. No 1, porque tampoco debemos de pasarnos, ¿no? Entonces, oye, pues ya cómprate un bancote de capacitores y déjalo prendido todo el día. Tampoco se vale, ¿no? Hay que caracterizar muy bien el problema y determinar cuáles van a ser los pasos o las etapas de los bancos de capacitores, o si son sistemas de compensación lineal, mucho mejor con electrónica de potencia, pero que no me pase, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí es ahí lo que hay que considerar. Centros de carga en media tensión con demandas superiores a 1 mega y, y en alta tensión. Menor a 1 mega, relájense, preocúpense porque no les apliquen el recargo en el recibo nada más, ¿no? Esta parte no aplica para menos de 1 mega. Y pues tenemos herramientas para poder calcular esa compensación. Les estaba enseñando hace rato estas que están basadas en ciencia de datos y con cálculos muy precisos. Tenemos otras que también vamos integrando. Nosotros tenemos aplicaciones informáticas para todo esto, ¿no? Entonces hay otras que van de manera más global por transformador o por subestación, algunas las estamos haciendo más específicas, etcétera, o en el punto de conexión. Pero el tema es que tienes que calcular en una tendencia de al menos un mes con valores 5 minutales como los que tenemos aquí en esta tabla, cuál es el nivel de compensación que tienes que alcanzar para resolver a un punto en el que te tienes que ir o te quieres ir, ¿no? Un factor de potencia al que te tienes que mover. Por ejemplo, si estás en 0.94, me quiero ir a 0.98 y te calcula la herramienta por los kVARs que deberías de inyectar a la red y la tendencia, ¿no? ¿Cómo los debes de inyectar en el tiempo? No todos de un jalón. Y esa tendencia pues te va a ayudar a determinar
Si es un banco de capacitores de 100 kVAR, de 150, 125, con etapas de 25 kVAR o de 12.5 kVAR, etcétera, ¿no? ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda del factor de potencia? ¿Todo bien? Sí, gracias. Parece que todo bien, Oscar. Todo bien. Tenemos una pregunta de Javier Armando. Dice, ¿un sistema de almacenamiento de energía grande de 2 o 3 megas podría regular esa parte? El factor de potencia, vamos a recordar, tenemos la potencia real, que son los kilowatts o los watts, la potencia aparente, que son los volts amperes o los kilovolts amperes, y la potencia reactiva, y esto forma un triángulo, donde si vemos, imaginemos este triángulo en el que el cateto que está en la horizontal es mi potencia real, la hipotenusa es la potencia aparente y el cateto opuesto, el que tengo en la vertical, es mi potencia reactiva, ¿no? Entonces yo para poder hacer esta compensación, lo que me genera la potencia reactiva son los inductores, todo lo que tiene bobinas, motores, ventiladores, todo lo que tiene un embobinado en la industria, que es un montón de cosas. Y eso se compensa, se mata con la potencia reactiva capacitiva. Me la generan los capacitores, pero hay muy pocos. Entonces casi siempre tengo más potencia reactiva inductiva y entonces lo que tengo que hacer es compensarla con potencia reactiva capacitiva. ¿Vale? Si ese sistema de almacenamiento tiene capacidad de inyectar bajo demanda potencia reactiva capacitiva, pues podría ayudarte. Pero normalmente se ocupan para potencia reactiva, para potencia aparente, para potencia real, no tanto son sistemas de compensación de potencia reactiva capacitiva, pero si hubiera alguno que lo haga, pues podría ser. De hecho, un banco de capacitores es como es un bote, ¿no? Que almacena energía. Es como una batería, pero de potencia reactiva capacitiva, ¿no? Tenemos otra pregunta de René. ¿El software hasta cuánto tiempo guarda los históricos? Los guarda, pues los tenemos, este software lo tenemos funcionando desde hace unos 4 o 5 años en algunos lugares y pues hemos estado guardando todos esos históricos, pero podría ser más. O sea, lo tenemos en plataformas en la nube y se van haciendo respaldos, etcétera, de manera que siempre tengamos pues, los datos vivos, ¿no? Nos pregunta Gustavo, bueno, dice Gus Martínez, perdón, ¿con qué información se verificaría el cumplimiento del factor de potencia del medidor? Discúlpame, una antes de Marco Ángeles. ¿Qué recomienda más, una compensación en baja tensión o en media tensión? Y ahorita regresamos a la de Gus. Normalmente la compensación, Marco, es en baja, pero en baja en los transformadores, digamos, en el secundario de los transformadores principales o transformadores secundarios, pero ya del lado del secundario, en baja. No en media y en alta puede ser, pero es más costosa y en empresas conectadas, por ejemplo, en media tensión a 13,800 a 23,000, 35,000, normalmente lo hacemos del lado de baja porque ahí tenemos voltajes de 480 y los dispositivos son bastante más económicos, ¿sí? Entonces ahí sí te conviene pues, que sea en baja y además hay mucho más oferta en el mercado, pero que sea en el punto de conexión, que sea aguas arriba, lo más aguas arriba que puedas. Oye, ¿lo puedo hacer abajo? También se puede. O sea, no, depende de la estrategia que quieras llevar a cabo. Puedes compensar el factor de potencia incluso al pie del equipo que está generando la potencia reactiva inductiva. Ahí le pones un banco de capacitores. Puedes poner bancos de capacitores pequeñitos en motores, por ejemplo. Y eso está bien, pero te va a generar más demanda, más gestión, probablemente más gasto,
Y hay mucha industria que no es tan pesada, de repente mueven sus líneas de producción y entonces pues te tendrías que estar reestructurando el sistema constantemente. Toda esa potencia reactiva inductiva la vas a cachar en aguas arriba, le pones un buen banco de capacitores automático, con suficientes pasos, bien controlado, y lo vas a resolver de manera más práctica y eficiente. Y bueno, Nos, perdón. nos pregunta Gus, ¿con qué información se verificaría el cumplimiento del factor de potencia del medidor? Los medidores normalmente tienen medición de factor de potencia, ya te la dan. También te dan medición de potencia activa, reactiva, ¿no? Y la reactiva te dicen si es inductiva, normalmente cuando es positiva, y la reactiva capacitiva es cuando la inductiva es negativa. Entonces, ya sea que por la propia lectura del factor de potencia en periodos 5 minutales o dividiendo la potencia a la potencia real, la divides entre la potencia aparente y te va a dar también la potencia, el factor de potencia. Es una forma de calcularlo, o si no tienes alguna de estas potencias, pero tienes la reactiva, lo haces con el triángulo de Pitágoras también y funciona muy bien. Entonces, pero casi siempre te dan el factor de potencia ya los medidores. Nunca lo vayan a hacer de una sola vista, por eso hay que tomar mediciones en un mes, 5 minutales, son más de 8,000 registros y con base en eso se hace el análisis. Por eso se ocupan los sistemas, porque si vas y te asomas, igual puedes ver .95, pero eso fue ahorita, y más tarde ya estás en .60, ¿no? Entonces, un vistazo no te sirve, ¿no? Nos comenta Gabriel, el detalle es que si abates todos los kilowatts y dejas kVAR, el factor de potencia se va a ver afectado y este factor de potencia puede llegar a ser menor. Como el exponente indica, es forzoso un banco de capacitores o si es una carga enorme, un reactor síncrono. Y Miguel nos dice, dependiendo de la Así es. aplicación del sistema de almacenamiento de energía, es posible regular tensión, frecuencia, desbalance de corriente, peak shaving y otras prestaciones. Es correcto, pero la inyección de potencia reactiva capacitiva va a ser con bancos de capacitores o con filtros activos. Estos filtros activos tienen una electrónica de potencia suficiente para poder compensar o factor de potencia a través de inyectar potencia reactiva capacitiva o armónicas a través de inyectar corrientes armónicas en las direcciones y frecuencias que se requiere. Son equipos muy especializados que también se pueden ocupar. Y la que ponía Gabriel, déjame la leo bien porque no entendí bien. El detalle es que abates, sí que yo la leo. El detalle es que si abates todos los kilowatts y dejas kVARs, el factor de potencia se va a ver afectado y este factor de potencia puede ganar. Es que en realidad los kilowatts, o sea, tú demandes potencia en kilowatts, o sea, no todos los dispositivos, la mayor parte de dispositivos están, sus datos de placa los vas a ver en kilowatts. Los kVARs no es tanto que quieras demandar kVARs, pero las bobinas de los inductores, cuando generan su campo magnético, le demandan a la red eléctrica kVARs, entonces pues ahí ya tienes los kilowatts y los kVARs, eso te genera el factor de potencia. No hay de otra, o sea, mientras tengas bobinas vas a tener kVARs y vas a tener factor de potencia. Son kVARs positivos, hay que compensarlo, pero no puedes hacerlo limitando los kilowatts, sino lo que haces es a través de bancos de capacitores que inyectan de manera artificial, si quieres, pero así es, kVARs negativos para poder compensar los otros kVARs capacitivos. Así es como se hace y al final, pues tú sigues consumiendo los kilowatts de la misma manera, nada más lo único que estás ajustando es la línea, el vector de los kVARs lo estás haciendo más cortito
si es que quieres acercar el factor de potencia a 1 o va a crecer si se te va alejando de 1. Gracias por sus participaciones. Luego, ¿qué más tenemos por ahí? Voy a pasar a la siguiente. Si tienen alguna otra pregunta de factor de potencia, por ahí la van poniendo. La parte de protecciones también genera mucha duda, porque también hay quien me dice, oye, ya tengo la coordinación de protecciones. Ah, perfecto. Hay que tener normalmente pues se va a ver un documento como podría ser una minuta, porque la coordinación de protecciones es un evento que se da junto con el transportista CFE transmisión si estás en alta tensión o con el distribuidor CFE distribución si estás en media tensión. Y en ese evento, el transportista o el distribuidor deben verificar que las protecciones cumplan con ciertas condiciones. Por ejemplo, que hagan la detección de fallas internas y externas en la red, que operen ante altas y baja tensión de cierta manera, que operen ante baja y alta frecuencia de cierta manera, etcétera. Esas de cierta manera es como está establecido en el código de red. Entonces, lo que van a hacer es verificar el ajuste de las protecciones y que sea acorde a los criterios establecidos hace un rato que comentamos de cortocircuito, de tensión y de frecuencia, de que te mantengas conectado, bla, 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 y se va a verificar eso. Esto se hace en conjunto con la CFE cuando el centro de carga se conecta, cuando es nuevo o cuando hay alguna modificación. Y como resultado de esa actividad se genera una minuta que tú tienes que tener ahí cercana tu documento de coordinación de protecciones con la minuta de que el evento sucedió. Y está muy bien, hay que tenerlo, pero lo más importante es que se aseguren que las protecciones están ajustadas conforme el código de red dice, ¿no? O sea, esa es la situación importante aquí. Tienen que ir armando una memoria técnico-descriptiva. Debe de haber diagramas unifilares, estudios de cortocircuito en el punto de conexión. Si los tienen ahí abajo, pues está bien, pero lo importante es que estén en el punto de conexión. La coordinación de protecciones, si es un centro de carga muy grande en el que vale la pena hacer un estudio de flujos de potencia, por ejemplo, pues ahí va todas las características y configuraciones del equipo eléctrico, si tienen bancos de capacitores, cómo están configurados, qué características tienen, si tienen filtros de armónicas, cómo se ajustaron, cómo se programaron. Todo eso tiene que hacer parte de una memoria técnico-descriptiva. Es importante. No va a haber una multa porque no la tengas. Hay una multa porque no se cumpla un criterio. Puede haber una multa porque no se cumpla alguno de los criterios que estamos platicando ahorita de desconexiones, de factor de potencia, ahorita vamos a distorsión armónica, flicker, etcétera, ¿no? Si todo lo que afecta la calidad de energía. El que no tengas la memoria técnico-descriptiva no afecta la calidad de energía. Por eso no te van a sancionar, pero es muy bueno que la tengas, porque es lo primero que te van a preguntar si hay alguna inspección. Oye, enséñame tu memoria técnico-descriptiva y primero van a revisar en papel que todo esté en orden para luego ver ya la parte eléctrica. Distorsión armónica total, esta parte también está muy interesante. Primero entender qué es la distorsión armónica. Y por ahí me hizo falta una grafiquita, me hubiera gustado tenerla, pero una distorsión armónica, la distorsión armónica es ruido en la señal, ¿no? Son frecuencias armónicas que están en componentes que son múltiplos de la frecuencia fundamental. Yo tengo la frecuencia fundamental a 60 Hz y la segunda armónica está a 120. La tercera armónica, pues el siguiente múltiplo 180. Y luego la siguiente armónica, pues 60 más, ¿no? 240 y así sucesivamente. En cada una de esas frecuencias yo podría tener corrientes, digámoslo de una manera coloquial, como parásitas, ¿no? O sea, corrientes que tengo en frecuencias en donde no debería de haber corriente. La corriente debería estar en la frecuencia fundamental, el voltaje y la corriente. Pero si tengo algo de corriente en alguna de las otras armónicas, es que tengo ese ruido, ¿no?
y lo tengo que controlar. No debería de exceder en la distorsión armónica total de demanda, pues el porcentaje que tengo aquí en la tabla, y por cada grupo de componentes armónicas de la 2 a la 11ª, de la 11ª a la 16, de la 17 a la 22, de la 23 a la 34 y de la 34 en adelante hasta la 50, no debería de exceder los límites que aparecen en la tabla de acuerdo a mi impedancia relativa. ¿Se acuerdan que les platicaba hace un rato de la impedancia relativa? La impedancia relativa es la división que se da entre la corriente de cortocircuito, mi corriente máxima de carga, que es la corriente promedio máxima leída en los últimos 12 meses. Ya que tengo yo esa corriente máxima de carga, pues ya la ocupo para calcular mi impedancia relativa junto con la corriente de cortocircuito. Voy a decir, bueno, estoy en menor a 20, de 20 a 50, de 50 a 100, de 100 a 1000 y más de 1000. Y depende de eso, veo el porcentaje que tengo que cuidar y sobre eso no me debo de pasar. ¿Sale? Esto, a ver si podemos verlo aquí de manera más práctica. Esta gráfica, por ejemplo, es de distorsión armónica total. Tengo la distorsión armónica total de corriente y la distorsión armónica total de demanda. La distorsión armónica total de demanda la calculo utilizando también la corriente máxima de carga. Divido entre la corriente máxima de carga la sumatoria de elevar al cuadrado las corrientes armónicas en todas las componentes, ¿no? Hago ese cálculo, genero eso y hago este tipo de estadísticas, vean. O sea, por cada componente armónica, calculo percentil 5, percentil 50, percentil 95, 99. También el promedio, la mínima, la máxima por cada componente. Y después pues voy a ver si estoy abajo o arriba de lo que dice la tabla. En este caso, pues aquí está la gráfica del primer grupo y todas cumplo, están en verde. En pares, en impares también. El segundo grupo, tercer grupo, cuarto grupo y en este ejemplo todo se ve verde. Quiere decir que estoy abajo del límite. No todos los valores están abajo del límite. Si ven algunos están arriba del límite, pero el criterio me dice que tiene que ser el percentil 95. Por eso pues tengo que hacer el cálculo a través de una estadística descriptiva. No son promedios nada más, no son máximos nada más. Tengo que considerar percentiles y eso lo hago pues calculando con un software específico, con una herramienta de ciencia de datos. Con Excel me va a costar mucho trabajo, también lo podría hacer, ¿no? Y ya una vez que tengo eso, pues no me tengo que pasar y ver que cumplo o no cumplo. Si no cumplo, lo que debo de hacer es controlar esas corrientes armónicas en esas frecuencias con filtros. Y entonces implemento filtros. Yo lo que les recomendaría es implementar filtros activos porque los puedo dirigir a las diferentes componentes que no cumplo, ¿no? Si hay quien me dice, oye, pues le ponemos ahí unos reactores de rechazo. Pues está bien, porque los reactores de rechazo van a tratar de agarrar parejo, aunque se van principalmente por las primeras armónicas, la tercera, la séptima, la 11ª, y normalmente son donde hay fallas, pero si yo tengo fallas en la 17, la 23ª, etcétera, no las van a ver y voy a estar sin cumplir el código de red. Y un filtro activo va específicamente a las que andan mal, ¿no? Eso es lo que corrige. ¿Qué genera las armónicas? Todo lo que tenga electrónica, ¿no? Rectificadores, computadoras, balastras de iluminación, equipo electrónico, ahora todas las cargas tecnológicas que le llamamos, ¿no? Controles de frecuencia variable en la industria, todo lo que tenga electrónica. Y la paradoja es que todo lo que tiene electrónica se ve afectado por las armónicas. Entonces generas las armónicas y las armónicas te queman a la electrónica, los circuitos electrónicos los funden y así estamos en un círculo vicioso hasta que montamos filtros, ya sea para nuestra propia protección y operación continua o para cumplir con la Comisión Reguladora de Energía. Si quieres sentirte que lo estás haciendo por
solo por la norma, bueno, pues sí te evitas una sanción, pero también hay que entender que te ayuda a operar de una manera más eficiente, te evita costos y también pérdidas y temas de seguridad. Una corriente armónica, hemos encontrado corrientes armónicas de 60%, de 30, 40%, y eso es 40% de amperes de la, de la nominal, corriendo por ahí en frecuencias donde no van, y que normalmente se te escapa esa corriente por los neutros de las instalaciones y genera un riesgo de choque eléctrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante por eficiencia energética, por control de fallas, evitar fallas y pérdidas de dinero y por cumplir con la ley, ¿no? Dudas por ahí, ya veo Nos que hay. comenta Jorge que la robótica afecta mucho en la armónica. Y Javier Armando Barón dice, los filtros son como el Sallen-Key, Butterworth y esos. Pues mira, hay filtros, hay muchas marcas. Los filtros pueden encontrarlos en marcas conocidas, por ejemplo, Siemens, Schneider, ABB. Yo es lo que les recomiendo. Sí hay otros, estos podrían ser, no ubico todas las marcas, hay unos que son más pequeños y van cerca de los equipos que generan la distorsión armónica. Probablemente de estos que está comentando Javier son algunos de ellos. Pero yo les recomendaría igual, o sea, váyanse aguas arriba, controlen a nivel del punto de conexión. Este, y eso les va a ayudar en lo general y particularmente pues a que a la salida no vayan a tener un problema con sus vecinos y particularmente con la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Dice Javier que lo que mencionan no son marcas, es tipo de filtro. No sé, o sea, yo sé que hay filtros paso altas, paso bajas, activos, pasivos. Estos no los conozco, José. No, soy ingeniero en muchas cosas, pero de repente Javier, digo, Javier, no me he metido, pero podría ser. Estos que les comento son activos porque tienen componentes, valga la redundancia, activos, tienen electrónica y van compensando, van inyectando en tiempo real en la frecuencia adecuada o correcta la cantidad de amperes correctos, incluso en el sentido que debe de ir. Hay otros filtros que no son activos, son pasivos, por ejemplo, los reactores de rechazo, que pueden ser de absorción o de rechazo, ¿no? Los reactores que pueden ser de absorción o rechazo, esos también pueden funcionar, pero son más genéricos, ¿no? ¿Salen? Y sí, la robótica, sin duda, Jorge, afecta porque tiene electrónica. Desde el punto de vista físico, vean qué sucede, ¿no? O sea, nosotros tenemos la onda senoidal, en la trifásica, las tres fases y todo, y son senoidal, ¿no? Y cuando utilizamos electrónica, normalmente lo que le estamos poniendo en muchos de los casos son rectificadores que van a convertir esa señal senoidal en directa, ¿no? Y lo hacen pues rectificando la señal. En ese proceso generan estas armónicas, ¿no? Generan este ruido. Ok, bueno, seguimos adelante. Entonces, bueno, ubico, ¿no? Si estoy cumpliendo con la distorsión armónica por demanda, eh, que no pase del umbral que se encuentra en las tablas. Si pasa, pues entonces ya tendría que ir a ver las componentes específicas en las que no estoy cumpliendo. Por ejemplo, les mostraba este tablero. Aquí tenemos de cada componente individual los grupos y todas las armónicas de tercer, quinto orden, séptimo orden, la magnitud en amperes y el porcentaje.
y si cumple o no cumple de acuerdo a la condición establecida en las tablas. Eso lo tengo que ir midiendo, viendo, y si no cumplo, determinar la potencia que debo de considerar para el filtrado, ¿no? Esos filtros de armónicas los van a comprar con base en una potencia tipificada, en este caso en amperes. Ustedes van a ir al mercado y van a traer un filtro de armónicas automático, activo, de 300 amperes. Y esos 300 amperes los calcularon con base en el porcentaje de distorsión armónica que tienes y tu corriente máxima, ¿no? Tú tienes una corriente máxima en ese centro de carga de 600 amperes y tienes un porcentaje de armónicas más o menos en un 20% en la distorsión armónica total de demanda, y pues calcularás el 20% de esos 600 amperes y más o menos el filtro que tienes que comprar estará en esa cantidad de amperes, ¿no? Hay de 60 amperes, hay de 100 amperes, de 120 amperes, de 300, de 200, etcétera, ¿no? Depende el fabricante, etcétera, ya ustedes verían cuál implementar. ¿Sale? Y como dice Forrest Gump, es todo lo que tengo que decir de distorsión armónica en esta sesión. Vamos a pasar a Flicker. El Flicker son fluctuaciones de tensión. Son fluctuaciones de tensión que se pueden percibir a simple vista. Es cuando está parpadeando la luz, por ejemplo, y que no son más allá del 10% arriba o abajo del voltaje nominal. Si yo tengo el voltaje en 220, bueno, pues arriba de 220, 10%, y abajo de 220, 10%, y en ese rango anda fluctuando. Y en tiempos tan largos, suficientemente largos como para que yo lo vea, lo perciba y me pueda generar una molestia personal, ¿no? Una molestia de ambiental, ¿no? O sea, no me siento a gusto porque estoy viendo que la luz sube y baja, ¿no? Parpadea. Eso se mide con un indicador en función de esa irritabilidad, ¿no? Es un indicador de irritabilidad. Y ese indicador tiene que ser menor a 1 para un tiempo corto, para un period short time, que es de 10 minutos, y tiene que ser menor que 8 para un corto largo, que son 2 horas separando de 10 en 10 minutos, ¿no? Son 12 veces 10 minutos. Entonces, esto me lo da también un medidor de calidad de potencia. Ya sea que lo tenga yo en la subestación, que es lo que yo les recomiendo, tengan su medidor en el tablero de la subestación. No, oye, cada que quiero ubicar esto voy y pongo un medidor portátil. Pues no. O sea, está bien una vez, pero necesitas tener visibilidad continua para poder ubicar cómo está esto y poder corregir. Y si algo de repente mañana sucede que metemos una máquina nueva, pues ver cómo impactó, etcétera, ¿no? Entonces pongan su medidorcito ahí en el tablero, ¿no? O sea, se ponen unas donitas que son transformadores de instrumentación, se conectan al medidor y se pone ahí en el tablerito. Y ese medidor de calidad de energía les va a decir el Flicker. Y si lo conectan a un sistema como este que les estoy yo poniendo algunas pantallas, pues van a ver en el tiempo cómo se ve el Flicker. En este caso, así se ve, ¿no? O sea, el PST tiene que estar abajo de 1, yo todo lo veo abajo de 1, pues cumple. Y el PLT abajo de 0.8, tengo la rayita verde en el 0.8, cumple. Y voy a dar palomita que cumple, ¿no? ¿Qué podría estar causando este flicker? Normalmente es que la red eléctrica o ese pedazo de la red eléctrica, ese circuito, es débil, ¿no? Tengo insuficiente la capacidad de transformación respecto a la demanda. Yo puedo estar demandando una cantidad casi del mismo tamaño en kVAs que el transformador. Y entonces pues estoy llegando a un límite y el transformador
va a empezar a batallar y el voltaje va a fluctuar, ¿no? Puede ser por eso o por al arrancar motores o porque tengo algunos hornos en ocasiones o el cableado está mal hecho, etcétera, ya muy viejo, las conexiones están flojas. Todo eso me puede generar flicker, entonces sí es importante ubicar la causa porque si no, no lo voy a poder corregir, ¿no? También lo puedo corregir con regulación, ¿no? Reguladores. Hay reguladores que te permiten corregir el voltaje. Lo que normalmente hacemos es desde fuera. Eso no es para el flicker. Sí puede ser flicker que venga de fuera, pero normalmente hay muchas fluctuaciones de tensión que yo quisiera controlar. A veces son estacionales, el verano, el invierno, y se comporta diferente. Y las redes de la CFE, por la demanda de industria ya en ciertas regiones, pues pueden no ser suficientemente fuertes y va bajando el voltaje. No baja tanto como para que vaya y me pelee con la CFE, pero sí baja como para que a mí no, para que no me convenga, para que me empiece a afectar. Entonces podemos poner reguladores en el punto de conexión. Pero si ubico causas de flicker ya más al interior de la industria o de la empresa, podría también poner regulación más adentro. Pero en este caso yo lo que les recomendaría es primero revisar las capacidades de la red, porque lo más seguro es que es un tema de debilidad de la red, ¿no? Que se atiende mejorando el transformador o el cableado, ¿no? Ahí hay que hacer un análisis más detallado. Desbalance de tensión, esto es muy común, principalmente el desbalance de corriente. El desbalance es que yo esté consumiendo la energía en las tres fases en una misma proporción o cantidad de amperes en las tres fases, ¿no? Si estoy consumiendo 200 amperes, por ejemplo, en la fase A, pues tengo que estar consumiendo también 200 en la B y 200 en la C. Pero si yo conecté de manera desordenada cargas monofásicas o bifásicas, si conecto trifásicas, pues no tengo problema porque van a estar demandando igual en las tres fases, motores trifásicos, etcétera. Pero si conecto sistemas como, por ejemplo, podría ser iluminación bifásica y no balanceé en las tres fases, tengo algunos sistemas y los tengo más cargados hacia ciertas fases, por lo que voy a ver es que se me, valga la redundancia, desfase, ¿no? Voy a tener un porcentaje de desbalance calculado por ahí con una fórmula muy sencilla que anda por ahí. Ese porcentaje no debe de pasar del 2% cuando estoy hablando del desbalance de tensión en el percentil 95 y del 15% cuando estoy hablando del desbalance de corriente en el promedio. Si pasa, pues tendría que ir al sistema a ver, a los tableros, al sistema eléctrico, a ver qué es lo que está generándome ese desbalance y pues reestructurarlo, ¿no? Desconectar algunas cargas de ciertas fases y conectarlas a otras fases, depende cómo esté, ¿no? Nosotros tenemos un sistema para simular eso, o sea, antes de que vayas a campo a mover 3 amperes de la fase A a la B porque crees que eso es lo que va a resolver, pues primero haz la simulación y vemos cómo se comportaría en un escenario simulado en el que mueves tantos amperes de tal fase a tal fase, tantos de tal otra a tal otra, tantos de tal, y ya ubicas cómo se podría comportar ese nuevo ambiente y si el desbalance se corrigió o se empeoró, ¿no? O lo corregiste por un lado, pero lo empeoraste por otro, ¿no? Antes de que vayas a campo a moverle. Y luego ya vas y le mueves. Es complejo, no es tan fácil porque las industrias no puedes ir y cambiar las cosas de un día para otro, ¿no? Entonces también se puede corregir desbalance con esos filtros de armónicas que les comentaba hace un rato, filtros activos que permiten filtrar distorsión armónica, compensar factor de potencia y también inyectar corriente en la fase donde hace sentido, donde hace falta, para poder hacer la compensación y el balance de fases, ¿no? O sea, eso también es posible. Es más costoso, pero a veces es más viable que ir a cambiar las cargas que cuando ya esto está caminando, ¿no?
Hasta aquí, ¿alguna duda? Porque ya estoy terminando, digamos, la parte técnica. ¿Dudas, Todo comentarios? bien. Gracias, Oscar. ¿Vamos bien? Vamos bien, todo bien. Muy bien, muy claro, Oscar. Muchas gracias. Dice José, saludos, he observado que el desbalance de secuencia negativa no coincide con las fórmulas del código de red. Sí, ahí sean cuidadosos con leer el código de red para que lo hagan con las fórmulas del código de red y no vayamos a tener después una controversia con la Comisión Reguladora de Energía. Me les pongo por aquí. Aquí están las fórmulas. En lo general, pues es la simple, ¿no? Esta es la de distorsión armónica de demanda que les comentaba hace un rato. Necesitamos la impedancia relativa, pero el desbalance lo tenemos por aquí. Este es para el cálculo del desbalance de corriente, perdón, de tensión. Ups, esa. Y por acá tenemos la de corriente, que es la más típica, ¿no? Es la no es cierto, esta es esta es también de tensión, ¿no? Y por aquí está la de corriente. Pues es el máximo de las diferencias dividido entre el promedio y eso multiplicado. Eso es el desbalance, ¿no? Ya luego lo sacan como porcentaje, pero lo importante es que saquen las diferencias, saquen el promedio, le sacan la diferencia a cada fase respecto al promedio, el, este, el valor absoluto de esas diferencias, después de esos tres valores absolutos los comparan y obtienen el máximo, y ese máximo lo dividen entre el promedio, y ese es el porcentaje de desbalance. ¿Vale? Nos dice José, entiendo que por las armónicas no coinciden y sería incorrecta, por lo que la aritmética no debería usarse, es un sistema dinámico y vectorial. Sí, es correcto. Nada más ahí sí, sigan muy bien las fórmulas de la CRE en todos los criterios. Son las mismas del estándar de la IEEE, pero pues para no tener ninguna dificultad, váyanse a la CRE, ¿no? Al código, al documento que les estaba mostrando hace un rato. A ver, yo tengo un par de láminas más respecto al cumplimiento normativo, ya desde el punto de vista legal, ¿no? Vamos a platicar de eso. Y también hay otras láminas respecto a cómo se podría implementar un sistema para hacer todo esto de manera automática, ¿no? Hoy vivimos en el mundo de la digitalización y si no digitalizamos esto, pues estamos fritos, ¿no? Porque estamos hablando de mucha información y podríamos trabajar bien 2 o 3 análisis o diagnósticos de calidad de energía, pero si queremos hacerlo de manera eficiente y abarcar más, pues hay que automatizar, ¿no? Pero antes de ver la parte de la automatización de todos estos procesos, yo lo que les quería comentar es que el tema del código de red no es nada más técnico o de ingenieros. Sí, en la mayor parte de las etapas, todo lo que hemos platicado, pero es un tema de cumplimiento legal, normativo, que se tiene que atender a través de las áreas responsables en las diferentes empresas. Y la Comisión Reguladora de Energía espera, ¿no? O sea, obliga, ¿no? Espera y obliga a los centros de carga a que le envíen un diagnóstico, un plan de trabajo. Ese plan de trabajo va acompañado de un formato. En ese formato se vacían una serie
de elementos de los estudios técnicos que estamos platicando y discutiendo en este momento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el sistema que tenemos en la plataforma, con un clic generamos ese formato tal cual. Ese formato, junto con un plan de trabajo con los puntos, con las actividades que hay que llevar a cabo para resolver cada hallazgo, cada tema que hayamos encontrado, hay que enviarlo a la Comisión Reguladora de Energía y se tiene que enviar por el representante legal del centro de carga, no por el ingeniero de mantenimiento, no por el gerente de operación. Bueno, si el gerente de operación o el ingeniero de mantenimiento son representantes legales, sí, pero tiene que ser representante legal, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es importante que se atienda, ¿no? Nosotros tenemos también una serie de planes de trabajo tipo para resolver diferentes problemas específicos a la calidad de energía, por ejemplo, que el factor de potencia, ¿no? Y todo lo que se tiene que llevar a cabo para implementar una solución de compensación de factor de potencia, hasta incluyendo el proceso de adquisiciones, etcétera, ¿no? La investigación de mercado, todo, hasta el suministro y la instalación y prueba de los equipos, ¿no? Aceptación de los equipos. Eso para factor de potencia, para distorsión armónica, para bla, bla, bla. Esto acompañando ese formato que les comento y un enviado por el representante legal tendría que entregarse en la Comisión Reguladora de Energía como el primer paso, ¿no? Para indicar que estamos atendiendo lo que el código de red dice, ¿no? Y luego, pues sí, dedicarnos a resolver, ¿no? Resolver es tanto como dimensionar y adquirir los equipos de compensación en caso de que sea necesario. O no, a lo mejor encontramos que todo está muy bien y pues no hay que hacer nada, ¿no? O tenemos algunos problemas puntuales, pero no de todo, y nada más corregimos eso puntual, ¿no? Nos pregunta Vladimir, ¿cómo la comisión va a auditar todos estos parámetros? La Comisión Reguladora de Energía podría tener toda esta información porque puede, por ley, pedírsela al SENACE o a la CFE, ¿no? El SENACE puede pedírsela a la CFE por ley, a CFE distribución en caso de media tensión y transmisión en caso de alta, y por ley se la pueden proporcionar de cada centro de carga. O llegar y preguntar, ¿no? ¿Cómo lo estás haciendo? Revisar y ver que lo estés haciendo en orden. En realidad lo que van a hacer o lo que tienen que hacer es hacer inspecciones. En esas inspecciones llevar un protocolo de la inspección, van a verificar memoria técnico-descriptiva y el cumplimiento de cada parámetro. Puede ser que lleguen y te pregunten y no lleven información ellos, o pueden llegar con toda la información, porque tienen la información que les pudo haber pues pasado la CFE a través del medidor que sí tiene la CFE. Por eso es importante también tener un medidor nosotros, o el centro de carga, o tu cliente, ¿no? O sea, la industria tiene que tener un medidor de ellos, porque no podemos, yo si le hago un diagnóstico de esto a una empresa, no puedo llegar a conectarme al medidor de la CFE. Tengo que tener otro medidor, pero la CFE sí tiene esa información y se la puede pasar a la CRE. Entonces la CRE puede ir con un paso adelante, ¿no? Tú puedes no saber que no cumples y la CRE sí sabe que no cumples, ¿no? Va a haber inspecciones remotas y va a haber inspecciones presenciales. Todo eso lo han estado pues retomando este año, incluso están reactivando la revisión del manual de las inspecciones, están reactivando a las unidades de inspección y verificación, pero todavía no se ve. Esto, la resolución, como por aquí bien dice Edgar, vence el plazo, los plazos de cumplimiento vencen en enero en diciembre de 2023 para empezar a ser efectivos en enero de 2024. Entonces, lo más seguro es que a partir de ese mes vamos a empezar a ver estas verificaciones. Entonces, sí hay que tener ahí cuidado. Nos pregunta Edgar, ¿qué es mejor, entregarlo en físico en la CRE o por medios digitales? Me refiero al plan de trabajo con el formato mencionado. Ahí, Edgar, mira, nosotros lo hemos entregado casi siempre físico, ¿no? En la ventanilla y con tu acuse de recibido y ya te lo llevas y se lo escaneas a tu cliente, se lo mandas, ¿no?
porque empezamos haciéndolo, intentamos hacerlo de manera digital a través de la ventanilla que para eso se supone que iba a implementar la CRE, pero nunca nos pelaron. El tema del registro del representante legal siempre fue un problema por esta OPE. Y no lo logramos. A lo mejor fue porque pues todavía no estaba la CRE preparada. Esto que te comento fue 2019, 2020, y decidimos hacerlo a partir de ahí, siempre físico, pero probablemente ya lo resolvieron, ¿no? Otro comentario de Edgar que ya lo comentaste y voy a leer uno de Vladimir que dice gracias por las respuestas, pero los medidores de CFE que están en los clientes no generan gran parte de estas mediciones. Pues ni siquiera podríamos conectarnos a ellos, no deberíamos, es un delito. O sea, esos medidores son para la parte comercial y son mercantiles, pues son para la facturación, son medidores de facturación, aunque sí, la mayor parte de estos medidores son ION y sí generan esa información, aunque no la veas en el display, se consulta a través de los protocolos de comunicación del propio medidor. Todos estos medidores, por sencillo que lo vean, manejan electrónica muy sofisticada que almacenan una cantidad inmensa de datos en su memoria interna. Y esa información yo me puedo conectar a ella a través de protocolos tipo Modbus, IS61850, etcétera. Y sí, o sea, sí manejan cantidades inmensas de información. Lo que sí es complicado o es hasta ilegal que me conecte al de la CFE, porque la CFE los ocupa para la parte de facturación y sería, podría haber hasta una multa por eso, ¿no? Entonces hay que tener un medidor espejo. No es complicado ponerlos, ¿no? Hay que considerar unos transformadores de instrumentación y montar el medidor ya sea en un gabinetito específico para medición o en el gabinete de la subestación. Justo agrega Edgar, el manual de requerimientos sugiere tener un analizador de calidad de energía que funciona como espejo y arroja todos los parámetros mencionados. Es correcto. Fíjense, nosotros lo que hacemos es en el punto de conexión montamos 3 transformadores de instrumentación, a veces en un poste o a veces en pedestal. Y a esos transformadores los conectamos a un medidor específico. Eso resulta un poco más caro que tener los medidores cuando hay usuarios que ya tienen sus medidores en los tableros y a veces dicen, oye, yo ya no quiero poner el otro, usemos estos. Si esos medidores leen toda la carga, pues y son de calidad de energía, a veces nos quedamos con esos, ¿no? Dice Edgar que cómo creo que van a... Dice Edgar, sí. Pues se van a poner las pilas, tomando la información de manera automática de esos medidores que opera CFE, para los usuarios grandes. O sea, no va a ser muy complejo que lo hagan para media tensión, principalmente menos de 1 mega, pero para alta tensión y media tensión con demandas contratadas de arriba de 5 megas, sí lo van a hacer a través de los medidores de la CFE. Dice Julio, ingeniero, ¿CFE te puede negar las mediciones para los parámetros del código de red en el medidor espejo? No, porque es tuyo, ¿no? O sea, ese es tuyo. O sea, en tu infraestructura, tú puedes poner todos los medidores que tú necesites. Si pones uno ahí espejo, pues, o sea, no le estás afectando a la CFE. Espejo es no en el mismo, no en los transformadores de la CFE. Hay quienes van y se cuelgan a los tabs de los transformadores de la CFE, eso no está bien. Hay que poner unos transformadores aparte, eso es espejo porque, digamos, están en el mismo punto eléctrico, pero físicamente están en otro punto, ¿no? Arturo Rubalcaba, ¿cuáles mediciones de calidad de energía no se alcanzan a ver con un analizador de la CE tipo S? Mira, normalmente ves todo, pero con un nivel de precisión inferior. Hay algunos, ese no ven flicker muchas veces. Vamos a poner algún ejemplito muy particular. Es que depende de la marca
y lo que la marca quiera hacer. Por ejemplo, si ves a Schneider, Schneider tiene medidores muy buenos, por ejemplo, los PM8000 de la serie 8000, que te traen calidad de energía, por ejemplo, te traen distorsión armónica, pero no flicker. Y esa misma electrónica, esos son medidores ION. Esa misma electrónica la usan para los de la serie 9000, que te los venden mucho más caros, y la diferencia es que le meten flicker, ¿no? Entonces hay que ubicar un poco también a nivel de la marca, y tiene que ver un poco con la estrategia comercial de cada sistema, ¿no? Hay unos, por ejemplo, que no son clase A, son clase B, pero que son IS 6100430 y se traen todos los parámetros. Entonces, pues a lo mejor tú puedes decir, bueno, yo no necesito clase A porque no lo voy a comparar a nivel de toda la mantisa de números con otro, pero sí quiero que tenga todos los parámetros, ¿no? Yo lo que les recomiendo sí es clase A, ¿no? Hay algunos no muy caros, de marcas más o menos conocidas, que han estado funcionando muy bien. Siemens o más económicos, incluso unos españoles, Circutor, también funcionan muy bien y son clase A. Son todas las preguntas hasta ahora, Oscar. Muy bien, voy a pasar a otro temita. ¿Cómo andamos de tiempo? Tenemos 15 minutos, ¿verdad? 15 minutos de lo programado. Ok. Han estado llegando algunos requerimientos de la CRE a algunos usuarios, algunos pidiéndoles aclaraciones sobre el plan de trabajo, o algunos para que ratifiquen al representante legal, porque a lo mejor la documentación que enviaron no iba correcta, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay que estar atentos, porque la Comisión Reguladora de Energía no ha dejado el tema, ¿no? Y de hecho, lejos de dejarlo, publicaron la de finales de 2021, están metiéndole mano a la normatividad de inspecciones, están enviando este tipo de escritos. Viene el vencimiento ahora en diciembre, entonces hay que estar atentos, ¿no? Yo creo que no, lo peor que podemos hacer es confiarnos, ¿no? Dice Edgar, ¿qué opinas de los analizadores chinos que están entrando en el mercado que son clase A? ¿Hay evidencias de dichas notificaciones de parte de la CRE? Sí, nosotros las hemos Híjole, atendido. ya es ajá, de esas De hecho, notificaciones, de hecho, pues esta es ese una, cliente de ya se- hecho, esta es una evidencia, ¿no? Esta es una de, así es es, un hemos real. atendido varias. Esa es real, ¿no? O sea, tapamos ahí el nombre del remitente para que no se vea, pues quién es el cliente, ¿no? Pero sí han llegado muchas. Y respecto a lo que preguntas, Edgar, me voy a meter en un tema geopolítico aquí con lo que dices de los chinos, pero en términos generales, pues aunque fuera chino, si es clase A, debería de ser bueno, pero en realidad yo sí tendría mis dudas, ¿no? O sea, hay que verificar muy bien y ver bien que la marca y que sí te garanticen. Estos medidores tienen que llevar un certificado de las pruebas que les hacen en campo, y luego, ay, ¿cómo se llama? Hay otra prueba que se les hace, ay, se me olvidó. Pero estos documentos sí hay que pedirlos, ¿no? Calibración, ¿no? O sea, tienen que estar calibrados, tienen que traer pruebas de campo, tienen que estar calibrados, pruebas de fábrica y estar calibrados. Y si es así, y la calibración además se hace cada año, ¿no? Entonces, si son chinos o son alemanes, pero cumplen con eso, pues deberían de ser buenos. Yo les diría, hay algunos. Ya te silenciaste, Oscar. ¿Me escuchas? Como que se congeló. Sí, se Hola, Oscar, congeló. se congeló, no te escuchamos. Ya regresaste. Te preguntaba que tú estabas viendo unos medidores no muy caros, europeos, ya, eran como Yalitza, pero Yanitza. Yanitza, son como de Europa del Este, también están baratos. Esos Circutor también son baratos, nada más que ahorita
no hay, o sea, como que se les acabaron y no han surtido. Me pregunta Marco, ¿aún no existen verificadores en campo? No, no hemos visto, o sea, realmente este tema de las inspecciones y verificaciones yo creo que va lento y si lo vemos lo vamos a ver a partir de enero. René comenta, pregunta, ¿dónde se pueden conseguir las APIs o estándares para medidores del MEM? Entiendo que la mayoría son propietarios, pero ¿existe alguno que sea protocolo open para hacer una app test con medidores de medio propio? No, pues en realidad no son propietarios, la mayoría son protocolos abiertos, René. Son Modbus IS 61850. Y las APIs, nosotros tenemos desarrollado un conjunto enorme de APIs para diferentes medidores, para casi todos los medidores en el mercado que ocupan estos protocolos porque son abiertos. El software que tenemos nosotros es multiplataforma, multimedidor, lo conectamos prácticamente a cualquier medidor electrónico, pues, o sea, digamos, occidental, ¿no? Chinos también, porque los chinos pues, le copian todo a los occidentales, ¿no? Y tenemos, ajá, sí, sí. Disculpa, Oscar. Edgar comenta, siempre he manejado Circutor, pero como todo avance en tecnología surgen nuevas marcas. Claro, entiendo los certificados de calibración. Y Vladimir dice, estos medidores no necesitan tener certificados de homologación de la PEM para garantizar que van a tener el mismo grado de precisión que requieren las normas de calidad de energía. No, con que sea clase A, que tengas tu certificado de calibración, más que suficiente. Bueno, voy a presentarles otra laminita que quería que viéramos. Ya nada más como para dejarles la idea de lo que es la cereza en el pastel de todo esto, ¿no? Y es algo que nosotros estamos haciendo, ya lo tenemos implementado en un par de plantas en el norte del país y lo estamos paquetizando como producto. Un sistema de identificación temprana de fallas en instalaciones eléctricas de plantas industriales usando la información de código de red, ¿no? O sea, tú tienes información masiva, muchos datos que estás leyendo, normalmente los leemos nosotros de forma intraminutal, le llamamos, que son cada 10 segundos, cada 15 segundos, cada 20 segundos. Hacemos agregados minutales, hacemos agregados 5 minutales, 10 minutales, 15 minutales, cada media hora y cada hora. Y con esa información hacemos cosas, ¿no? Particularmente lo que estamos integrando, bueno, pues es información de los dispositivos que usan la energía, la información que leemos de los transformadores en dispositivos de calidad de energía. Mira, aquí este es un circuito. Y de registradores de disturbios, nos traemos esta información con equipo, routers de comunicaciones y que leen la información de los medidores. Ahí es donde está la programación que conoce de los protocolos de comunicación, Edgar, Modbus y todo lo que necesitamos. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Ahí voy. Sí. Y puede ser una computadora industrial o puede ser un servidor en las instalaciones del cliente, depende de la cantidad de medidores que haya. Integrar toda esa programación la tenemos hecha en C, específicamente en C# de la plataforma de Microsoft. Y vamos hasta las tripitas de los medidores a traernos los datos. Y con esa información, pues hacemos eficiencia energética, hacemos código de red, calidad de energía, ¿no? O sea, hacemos este tipo de cosas, ¿no? Dashboards generales de eficiencia energética y consumos y todo el uso de energía, código de red, sistemas de gestión de la energía, sistemas de calidad de energía, tableros en general, ¿no? Todo lo que podría la información dar, ¿no? Pero eso es, digamos, la primera parte, porque las bases de datos son tan grandes y las herramientas han evolucionado tanto que estamos alimentando modelos
de inteligencia artificial que aprenden de los datos. Y esos estados del sistema eléctrico nacional también los podemos identificar en la industria, ¿no? Depende de los parámetros de calidad de calidad de energía. En la industria yo puedo saber si estamos operando en condiciones normales o fuera de lo normal, que podría ser en estado de alerta o en un estado prefalla, ¿no? O ya se me materializó una falla. Entonces tengo todos los datos que leo más sus etiquetas del estado y entreno modelos que terminan aprendiendo el comportamiento de la red y prediciendo lo que puede pasar en los próximos minutos con base en las condiciones actuales. Se me puede estar degradando la distorsión armónica, no sé qué, con una baja de tensión de la CFE, con además una lluvia que me está generando un flicker, etcétera. Y eso es de acuerdo a mi historial y a mis patrones aprendidos. Eso me va a generar un porcentaje de una probable falla de un 90 a 95%. Y entonces tendría que alertar al operador para decirle, aguas, porque si no controlas la distorsión armónica en este momento en tal subestación, vas a tener una falla en 20 minutos. Y lo va a poder controlar porque los filtros activos también los conectamos a la plataforma y les mandamos señales para que inyecten más o menos potencia reactiva o que ajusten la distorsión armónica dependiendo las condiciones en cada componente que haga sentido, ¿no? Y esto es completamente, pues, nuestro, ¿no? Completamente nacional, completamente desarrollado con información de código de red de industria que tenemos ahorita de los últimos 5 años y con herramientas informáticas pues que existen y que se ocupan en el mundo de la inteligencia artificial para muchas otras cosas, ¿no? Y eso más, no sé qué, creo que ya era lo último. Quería mostrarles. Sí, Evita, no sé si hay algo más que me haya faltado, que tú quieras comentar algo. Creo que no, Oscar, creo que ya vimos toda la parte técnica y todavía nos dio tiempo de ver los modelitos que estamos implementando. Ya estamos completos con esta parte, siempre nos nutre mucho todos los comentarios que nos hacen y pues vamos enriqueciendo todas estas presentaciones para armar la comunidad en diferentes temas. En este foro, pues fue código de red. Para los que dejaron sus datos, con mucho gusto les enviamos la presentación que vieron y pues la información o algunos datos aquí a veces comparten en el chat. Con mucho gusto la compartimos para todos ustedes. Y agradecer a todos que se conectan y que seguimos haciendo comunidad. Mil gracias también, Oscar. No, gracias a todos por su tiempo. Estamos en contacto, tienen nuestros datos. Cualquier Muchas cosa, gracias. sigamos haciendo comunidad. Gracias. Comenta Edgar, Oscar, por último. Edgar Merino. Dice, tengo un cliente que está escéptico en función de que la CRECI está tomando cartas en el asunto. ¿Podría obtener una copia de ese escrito cuidando la privacidad del cliente para mostrarla a mi cliente? Sí, claro. yo tengo varias, Edgar. Te las puedo enviar. La última es de febrero de este año. Ya pasaron algunos meses, pero con mucho gusto. Si nos dejas tus datos o te contactas con nosotros, con mucho gusto te paso las cartas, las últimas. Saludos a todos. Jonathan, por ahí veo muchos nombres conocidos. Discúlpenme que no menciono a todos les agradezco haber estado compartiendo esta tardecita. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Buenas noches. gracias Gracias, por la buenas noches. presentación. Muy amable. Gracias, Oscar. Saludos. 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 Gracias, Hasta buenas luego. noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, Oscar y Eva.
Saludos, bonita noche. Gracias. Gracias, Eva, también a ti. Gracias. Hasta luego, Edgar, Jorge, hasta luego. Hasta luego. Saludos, nos escribimos por WhatsApp. Saludos. Dale, bye. Luego me gusta más escribirlos en mi cuadernito, porque esto de buscar los archivos, Said Ramírez, 85, como a la antigüita. Están poniendo ahí unos correos. Ahí Sí, yo creo que no habían dejado, Ajá. Hay que nos este, Rulo, échanos la mano, ¿no? Ahí, ayúdanos a captar todos esos correos y nombres de los que dejaron su correo. Ahí en una notita nos los pasas, ¿no? Por favor.